Estar hablando con el titular de la ENAC un poco como para conocer cuál es la actividad que está teniendo hoy la PYME, que se dice por otra parte, con justa razón, es el motor de la economía del país, la pequeña y mediana empresa. A propósito de que ayer hemos conocido el último índice de inflación del 2,8%, casi un puntito por abajo del mes pasado, donde, bueno, por supuesto, el gobierno lo celebró ampliamente, más aún cuando el próximo domingo tenemos las elecciones en Buenos Aires. Entonces, digamos, como todo tiene que ver con todo, y se ubicó por debajo de lo esperado por el gobierno. De lo esperado por el gobierno, encima en un mes donde algunos llegaron a vaticinar podía haber un pequeño repunte por la salida del cepo. No fue así, motivo más aún para que el gobierno lo celebrara esto, pero si uno entra a analizar muy finamente, como lo vamos a hacer ahora, otros sectores, y la actividad económica, lamentablemente, en algunos rubros está muy por el piso, no ha repuntado, y todavía no es lo que se espera en ese rebote tan anunciado y esperado por todos, en definitiva, para que este esfuerzo tenga sentido, ¿no? Lo macro todavía no derrama. Eso sería a pesar de que se ha ordenado la macroeconomía. Claro, la estabilidad económica de macro, o sea, los números que le dan bien a Milei, todavía la gente de la calle, no lo ve, la gente común no lo ve. Y otra cosa, los precios siguen, los precios no. Sí, la mercadería, los precios siguen aumentando, porque el hecho de que sea 2,8% de la inflación es un pequeño aumento. Claro, no quiere decir que no aumenten las cosas. No hay deflación. Han aumentado menos que lo que aumentaron en marzo, pero han aumentado 2,8%. Vamos a hablar con Leandro Vilansky, que es titular de ENAC. Leandro, ¿cómo estás? Buen día, Néstor Gino y todos los compañeros de Show de Lagarto te estamos saludando. ¿Cómo andas? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, no sé si has escuchado algo de lo que estábamos diciendo recién aquí, haciendo un análisis un poquito de todo lo que está pasando, y concretamente a ustedes les preocupa mucho que la actividad se ha mantenido muy por debajo de lo esperado, no hay un repunte. ¿De cuánto ha sido la caída? Sí, el comercio se desplomó en el primer trimestre de este año, según la encuesta Radar PYME que hace ENAC, en 15 puntos, pasando del 65% de los comercios que manifestaban buenas ventas a un 50% de los comercios que manifiestan ahora buenas ventas. Un 25% directamente declaran malas ventas y otro que están en situación igual que el trimestre anterior. El último trimestre del año pasado fue bueno, de los 4 trimestres que tuvo el primer año de Milei fue bueno, pero este primer trimestre todos los sectores tuvieron caída de 5 puntos, pero el que más tuvo cambios significativos fue el comercio al arrancar el año. O sea, perdieron ese hándicap que se ganó el año pasado. Dentro de los sectores más afectados, ¿cuál es el rubro más impactado por la crisis? No, en general nosotros medimos multisectorial, tanto industria, servicio, comercio, construcción. En particular, como te decía yo, el comercio, y es el comercio minorista el que sufre la caída del consumo del mercado interno, ¿no? Porque estamos viendo, si vos muy bien decías, que la inflación ya la acumulada en todo el año es de 11 puntos. Sí, 47 la interanual. Cuando uno va a pagar las cosas respecto a diciembre del año pasado, aumentaron más que 10%. Sobre todo alimentos, los gastos más significativos del salario de los trabajadores, entonces le queda poco margen para gastar en otras cosas. Claro. Y también venimos de un trimestre que en el verano la gente pone a tope el gasto de endeudamiento, entonces después también tienen que pagarlo en algún momento, y eso se hace reprimiendo el consumo cotidiano. Entonces ahí hay un problema de capacidad adquisitiva de los trabajadores, y vemos que el gobierno, lejos de entender esto, pisa las paritarias que acuerdan libremente entre el empresariado y el movimiento obrero. Entonces, si hay 3% de inflación y vos me habilitás 1% de incremento salarial, ese mes el trabajador perdió 2 puntos. Claro. Exacto. O sea, hoy en la calle, ¿qué notan ustedes? No se ve un peso. Claro, se está ralentizando la economía, está estancada, está como el tercer trimestre del año pasado, que salíamos de una recesión, no reactivaba, pero bueno, dijimos, bueno, salimos del pozo.
bueno, volvimos a estar estancados. Entonces, vemos que nadie en el gobierno está pensando en esta dimensión, en la economía doméstica, que es la economía que mueve el 70% del PBI. Entonces, ¿qué va a pasar este segundo trimestre que ya estamos transitando? Vamos a desayunar todos los días viendo el tipo de cambio, el riesgo país y el valor de los BOP reales. Claro. Yo lo quiero ver el aumento de las ventas, ¿no? Estamos en un proceso. Dale, Julia. Leandro, Adelante. ¿cómo estás? Julieta Pelayo te saluda. Dos preguntas en una. Por un lado, la capacidad de producción, ¿cuál está siendo de las pymes? ¿Cuál es la capacidad de producción que se está utilizando en estas pymes? Y por otro lado, si han cerrado algunas en este primer trimestre. Nosotros no vemos cierres. Vimos el año pasado en el tramo que fueron 6 meses iniciales de Milei, 12.500 pymes menos. Después no se ocuparon de regenerar ese entramado productivo que se perdió. Ahora no vemos destrucción de pymes. Sí te puedo decir que, por ejemplo, la industria sigue pisada, sigue en un 55% de la capacidad industrial utilizada. Menos del 60% es una industria que está subocupada. ¿Quién quiere invertir en una fábrica para que ande a la mitad de velocidad? Nadie. Claro. Entonces, el gobierno, lejos de incentivar la dimensión productiva, lo que está cada trimestre tira una novedad nueva, una apertura de la importación de un sector distinto. Primero le toca a una provincia, después ahora le toca a Tierra del Fuego con los productos importados, celulares, etcétera, que sabemos que se ensamblan en Tierra del Fuego y que ahí hay un tema con algunas empresas que le agregan un plus al precio, que después llegan caros al continente. No debería ser así, pero bueno, en todos lados se cuecen habas y ahora le está bajando los aranceles de importación a los celulares, o sea, van a venir armados. Y las mismas empresas que hoy le metían un plus son las mismas que la van a vender y que van a seguir dando plata. Lo que pasa es que se van a sacar 7.500 metalúrgicos encima. Leandro, buen día. Dos preguntas en una. Estamos pasando un periodo o un proceso de estanflación. Sería estancamiento con inflación, de acuerdo a lo que estás contando. Y otra apreciación es si ha cambiado o está cambiando la tendencia de los consumidores en la Argentina. Sí, es parte de la política de Caputo, ¿no? Por un lado, en la economía real, la de todos los días, la de las ciudades, de las provincias, es una estanflación, porque con eso tratan de anclar la inflación que mide el IPC. Y por el otro lado, Caputo se ocupa de sostener el carry trade para que los muchachos de siempre, los bancos, la bolsa, lo que especulan, hagan diferencia. Hagan el rulo, el famoso rulo, ¿no? Claro, permanente, el rulo permanente, algunos sectores agroexportadores que para hacer plata se tienen que meter obligatoriamente hoy en el carry trade, que es una economía chiquita, ¿no? Porque no emplea a la mayoría de la Argentina. Las pymes emplean el 65% de la mano de obra. Correcto. Estos sectores emplean el 10%. Entonces, mientras va beneficiando a esos sectores, pisa la economía real, pisa sobre todo los aumentos salariales. Y con eso creen que van a ganar estabilidad macroeconómica y las elecciones. Lo que pasa es que nos vamos acercando cada vez más a la puerta del cementerio, ¿no? Claro. Leandro, donde no pasa nada. Un poquito para ir cerrando ya, trazas un panorama muy sombrío, muy diferente a la visión que tiene el propio gobierno, claro está, pero más cercana a la que tenemos, lo que estamos habitualmente en la calle y como trabajadores que somos todos, porque esa es la verdad. Te quería preguntar ya para cerrar, una suerte de película que me parece ya hemos visto en los 90, los que tienen algunos años más, en la época de la dictadura con Martínez de Oz. Digo, esta apertura de las importaciones, vos lo dijiste recién al pasar, por ahí puede tener un efecto beneficioso en el corto plazo, es decir, bajan los precios, pero a la larga me parece que termina siendo el último empujón al abismo para la industria, que ya de por sí tiene una producción estancada. ¿O no? ¿Crees que realmente puede llegar a ser beneficioso esta apertura? Nunca la apertura indiscriminada de importaciones aporta algo constructivo a largo plazo a la Argentina. Nosotros creemos que Argentina, primero que es un país industrial, no tenemos que andar justificándolo, porque tenemos larga trayectoria de eso. Lo que siempre falta
complementario a un entramado industrial, son entidades empresariales inteligentes que entiendan lo que significa la competitividad de la productividad, y un Estado inteligente que no sea bobo, Bien. que administre esas importaciones para que generen trabajo y no sobrecostos para el consumidor. Bien. Leandro, bueno, te agradecemos muchísimo haber compartido estos minutos con el show del Lagarto, como para tener un poquito un pantallazo de cuál es la realidad del sector económico, de las distintas áreas, y más aún cuando acabamos de conocer los flamantes datos del índice de inflación del último mes. Hasta cada momento, Leandro, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por la voz a los empresarios en las pymes. Bueno, muchas gracias. Ahí está entonces un pantallazo. Ojalá que, porque los beneficiarios vamos a hacer todo, así de simple. Si las cosas le salen bien al gobierno, se beneficia el gobierno, pero los primeros somos nosotros en beneficio. Esa es la verdad. Hay distintos matices de una misma película, ¿no? Milei ve la parte colorida, que le dan los números que a él le importan, y la gente vive una realidad en blanco y negro. Totalmente. Porque, como decíamos recién, y como lo explicaba el especialista, lo que figura arriba, que está todo bien, y los números que están bastante prolijos, no están. La gente, el ciudadano común, no lo vive en el supermercado, en la verdulería, a la hora de hacer las compras de todos los días. Lamentablemente, ¿no? Cuando vemos los datos de la inflación, yo siempre me pregunto, ¿a costa de qué tenemos una inflación más baja? Los sueldos que no suben, Claro. No hay plata en la calle. Recordemos cuando... Nadie duda, Juli, perdón, que la inflación es un mal endémico que tiene la Argentina, y que hay disminuido. Erradicado a nivel mundial, y que acá no se explica que estemos en el primer Aprendimos cómo convivir con la inflación. En el primer lugar del mundo prácticamente en cuanto a índice de inflación. Es una locura. Lo que acá tenemos en un mes, en los países desarrollados lo tienen todo un año. Un año o más. Esa es la locura. Y recordemos cuando se subieron los precios con $1 a 2.000, Claro. que nunca más los Nunca bajaron. retrocedieron. Bueno. Y hay otra cosa contradictoria también en el gobierno nacional, ¿no? La libertad avanza, pero es como el cangrejo, porque avanza un paso y retrocede 4. Sí. Porque en este caso de las paritarias, Los empleados de comercio, concretamente. todo el mundo tiene pisada la paritaria, Sí. para que ningún gremio aumente o pida un aumento de sueldo más allá del 1 Exacto. o el 1 y pico por ciento mensual. Ese La tema. verdad que hay cuestiones que son muy, pero muy difíciles, complejas de entender por parte del gobierno de Javier Milei.